no estaba lloviendo, no había viento, nada loco, una noche calmada. Y de repente me levanto porque escucho unas vocecillas así como de lejos, y se decía que ahí en la esquina de donde vive mi abuela, que se juntan las brujas y como que ahí vivían, ahí hacían rituales y todo eso. Y pues yo... Entonces yo veía que se prendía la cámara y el switch la luz se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Y decía, güey, pues el switch está de este lado. Y no se veía nadie ahí parado ni nada, estaba pues la luz apagada, era de noche. Pero pues decíamos, no, pues está raro, a lo mejor nomás es una falla o algo, y no le pones mucha atención. Después a los días tenía un familiar que lo seguía pensando y lo soñaba, pero fue hace como unas 3 semanas, yo creo, y no sabía por qué. Pues se llegó esto de pues el día de los que le ponemos el altarcito, ¿verdad? Pusimos el altarcito ahí como para, pues como dices, para no olvidar a los ancestros. Pero sí, hace como 3 semanas. TV Monterrey Studio, AP Promotions, Network Solution del Norte, Tacos El Amigo, All Week, insumos para cafetería, El Yuque Coffee Time, Tostaditos La Elotera, Licenciado Marcial Herrera y Familia, Magno Food Service, Bienes Raíces Cadereyta y Holy Coffee presentan Misterios Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales, y como es costumbre en este lunes de invitado, tenemos unos invitados que estoy seguro que muchos ya los ubican perfectamente, y para los que no, pues los invitamos a que los conozcan, y precisamente esta charla es parte de esto para que sepan quién es cada uno de ellos, pero también sepan en qué consta el proyecto en el que se encuentran actualmente. Y pues ahorita andan de visita aquí en Tierra Regias, porque no son de aquí de Monterrey, pero pues ya ahorita ya lo recibieron como en casa desde que pisaron aquí el estado de Nuevo León. Los han traído en chinga y ya se sienten igual que todos nosotros, que pues andamos ahí correteando la chuleta, como se dice. Y pues le damos la bienvenida al buen Eliud y Alexis de Señal Nortex. Claro que sí. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andan? Que andamos bien contentos. Gracias. Gracias por el espacio. No, al contrario. Aquí andamos, como dices, pues picando piedra y esparciendo el virus de Señal Nortex. Así andamos. Perfecto, no, pues bienvenidos a Nuevo León. Ya, pues ya... Creo que ya los he visto más que a mi familia en estos 2 días. Sí. Pero pues bienvenidos. Sabemos que andan, pues es parte de este gira de difusión de este proyecto, de nuevo disco, nuevo sencillo, etcétera. Para la gente que no tiene el gusto de conocerlos, ¿qué pueden decir de Señal Norte? ¿Qué pueden decir de Eliud y Alexis? ¿Quién es Eliud y quién es Alexis? Pues mira, Eliud es una persona que le gusta la música, que es un aficionado de la cultura de la música norteña. Desde chiquito siempre me ha gustado, y pues en general pues también me gusta platicar con la gente y hacer cotorreo, todo eso. Alexis, pues, ¿tú qué? No, pues... Yo aquí estoy bien. Sí, y aquí tú pasas. No, sí, me gusta la música norteña. Me encontré con Eliud y pues aquí ando siguiéndolo a ver para dónde llegamos. Perfecto. Antes de Señal Nortex, ¿ya se conocían o cómo surgió este proyecto? Pues fíjate que yo estuve viviendo en Connecticut un tiempo. Me fui para allá 3 años a estudiar música, estudié música, una maestría en música allá. Y terminando mi carrera decidí que quería regresar a Texas, y en específico a Austin. Siempre me gustó la ciudad, me gusta ahí, pues que es una ciudad con mucha música y con muchas cosas que hacer. Está muy bonito el pueblo, no es pueblo, una ciudad, pero... Y regresando a Austin, yo me di cuenta que quería regresar como a mis raíces, a la música norteña. Antes de eso tenía un proyecto que era más popero. Entonces, pues ya me decidí a hacer un grupo norteño, y pues no tenía acordeonista. Lo primero fue, vamos a buscar un acordeonista. Entonces, pues estaba yo creo que
los inicios del TikTok, cuando andaba ya bien pegando fuerte el TikTok, me metí a ver ahí y de repente pues ya es que dicen que el teléfono te escucha. Sí. Yo estaba de que un acordeonista, buscaba en Facebook acá y casualmente me apareció Alexis tocando el acordeón y diciendo que estaba buscando músicos pues en un grupo norteño. Como te digo, yo sí te escucha el teléfono. Entonces, pues ya como dices, yo no me acordaba de esta parte, pero dice que lo busqué en Facebook y ya lo encontré ahí en Facebook y le mandé mensaje y ahí nos conectamos y ahí vamos a darle para adelante. Nos juntamos a tocar unas canciones y de ahí pues le platiqué el plan de hacer el grupo y aquí andamos echándole ganas. Perfecto. ¿Esto en qué año fue, Eliud? 2022 inició el proyecto, sí. Perfecto. Antes de esto o antes de este proyecto, ¿ya estaban en algo relacionado a la música o solamente era la pasión por la música? Pues yo, mi historia es que desde chiquito me gusta la música. Desde que yo empecé yo aprendí la guitarra como a los 12 años. Y de ahí fue, pues, como yo creo muchos músicos, la obsesión de la música, de que todo era música. Y a los como 14 años dije, que es una banda de rock. Entonces fue lo primero, una banda de rock. Leí por ese lado. Y ahí también en el grupo ese que teníamos nos fue bien. De hecho, uno de los conciertos que hicimos, que fue de los más grandes, como que nos sentimos más orgullosos de ese concierto, fue con un grupo de aquí de Monterrey, que era el grupo Panda. Tocamos con ellos. Y luego después yo ya me fui a la universidad cuando terminé la high school allá en Estados Unidos y me fui a estudiar música. Dije, pues el lugar por ese lado. Y así empezó todo con ese rollo. Sí. Alexis, no sé su trayectoria atrás, pues me ha contado un poco, pero aquí que lo cuente para que la raza se dé cuenta. Sí, pues, a mí nunca pensé que me iba a meter yo en la música, realmente. Mi mamá me exigía que me meta a clases de guitarra y todo ese pedo, pero nunca me agarró la atención hasta que mi papá empezó a tocar el bajo quinto mucho, a cantar y pues quería algo como para poder pasar el tiempo con él, ¿verdad? O sea, tenemos un acordeón guardado ya 4 años y un día decidí recogerlo y aprender las escalas y ahí poco a poco fui aprendiendo. Pero entonces, no, digamos que a diferencia de Eliud, no tenías tanto esta pasión por la música, o sea, no, era nada más como que un gusto, pero nunca se vio como una carrera. Ajá, como, pues sí, iniciar una trayectoria o hacer una trayectoria musical. Sí, honestamente nunca pensé que iba a hacer algo así, pero me gustó mucho la idea de poder crear música y cuando nos juntamos, platicamos de eso y tenemos eso en común, como que queríamos crear una idea, ¿verdad? Ok. Y pues sí. Y en los integrantes que están ahorita en el proyecto, ¿son los mismos de origen o únicamente ustedes son los que iniciaron el proyecto? Pues cuando iniciamos no los dos solos. Y yo le dije, como yo sé tocar varios instrumentos, le dije, mira, hay que empezar. Yo antes de cuando me mudé a Austin al principio del 19, empecé con otro grupo norteño, pero yo tocaba batería en ese grupo. Ajá. Y estuve mucho rato con ellos tocando muchos eventos privados y así, pero era todo puros eventos privados, que también pues a la raza que hace los eventos privados les va bien, o sea, sí, pues, te pagan y ya te haces tu fin de semana, ¿verdad? Pero yo cuando ya conocí a Alexis le dije, yo no quiero hacer eso. Le dije, está chido, te va bien, si ganas tu dinero, pero yo quiero hacer algo pues ya un poco más grande o de perdido, si a lo mejor no nos va a ir bien con dinero, de perdido hacer nuestra música, ¿verdad? Grabar y todo eso. Entonces fue cuando ya llegó él, le dije, mira, vamos a entrar directamente a grabar. Le dije, tú tocas el acordeón, yo estaba aprendiendo el bajo quinto apenas, pero le sabía a la batería, le sabía al bass. Y así empezamos a grabar solos. Como ya como a final de año, como noviembre, fue en octubre, ¿verdad? Llega Luis Tejada, que es el percusionista. Yo las congas no le sé porque tienes que tener una técnica específica para pegarle a la conga, que le dicen el slap. Yo eso no sé hacerlo. Y entonces ya Luis llega y le digo, pues mira, tenemos este disco, ya estaba para sacarlo. O sea, nada más faltaba las congas. Teníamos congas de computadora, como MIDI. Ok. Las habíamos grabado MIDI. Y le dije a Luis, graba las congas de volada. Y se aventó. Creo que en un día grabó todas las canciones en congas. Y ya terminamos el disco, lo sacamos. Y ahí inició el proyecto. Ya éramos los tres. Y baterista teníamos uno que como nos ayudaba y de vez en cuando. Temporal. Temporal, sí, como dicen unos hueso, puro hueso. Sí. Sí. Ok. Pues vaya, digamos que
la trayectoria, pues, se podría decir que va madurando, pero pues qué bueno que están dando ese paso, que ya no se están manejando como un grupo local, o sea, porque pues, ya con el simple hecho de salir de tu país, quiere decir que están haciendo ruido. Entonces, qué bueno que están tomando esta iniciativa y que pues, están con esa visión de seguir creciendo. Esto de la música, pues obviamente requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, y pues ayer que llegaron aquí a Monterrey, pues ya vieron que realmente la gira de medios pues es bastante pesadita. Sí. Pero es algo que lo están buscando y que pues lo están logrando. Sí, no, y aparte pues como yo siempre he dicho, todos son experiencias y siempre sacar lo mejor de cada experiencia. Sí, estábamos muy cansados ayer porque llegamos a las 9 de la mañana. Haz de cuenta, toda la noche fue el trayecto para acá y dormimos como 2 horas, 2 o 3 horas la noche antes. Entonces llegamos bien cansados y ayer fue un día bien pesado, pero ya hoy como quiera, pues anoche recargamos pila, dormimos y hoy ya andamos un poco mejor, ya echándole ganas aquí. Perfecto, no, pues enhorabuena, y pues para la gente que no tiene el gusto de escuchar su música, pues para que vayan y sigan todas sus redes sociales, que pues, prácticamente están en todas las redes con este mismo nombre, que ahorita pues ahí las han estado viendo en el transcurso del tiempo que llevamos. Y pues ahora sí que vámonos al tema que pues, le gusta mucho aquí a la gente que sigue el proyecto de Misterios Paranormales. Aquí pues engloba prácticamente de todo, desde la casa, desde la niñez, pero pues puede ser directo o no, o indirecto, porque pues también entra el tema familiar, parejas, etcétera. A Alexis o a Eliud, ¿se les ha presentado alguna situación paranormal o alguna situación que a lo mejor pudieran no haberla clasificado de esta manera en ese momento, pero sí que les sembró la duda de que, oye, pues qué chingo pasó en esta ocasión? Pues a mí sí me pasó algo, pero voy a empezar a ver si es que tiene. Yo quiero escucharla. Alexis me dijo que traía una historia y la quiero escuchar primero. No, pero... sí. Es una de esas experiencias como que dices, ¿en realidad me pasó o es algo que... o fue algo psicológico? Pero ya cuando te lo confirman tus hermanos y tu abuela, es como que, no, este pedo sí... Sí, es real. ¿Y qué experiencia fue? Sí, nos quedamos con mi abuela un verano. Allá en su ranchito, allá en Lo de Mena, Zacatecas. Y... bueno, es una noche, no estaba lloviendo, no había viento, nada loco, una noche calmada. Y de repente me levanto porque escucho unas vocecillas así como de lejos, y se decía que ahí en la esquina de donde vive mi abuela, que se juntan las brujas y como que ahí vivían, ahí hacían rituales y todo eso. Y pues yo a esa edad no le tenía mucha creencia a eso. Pero me levanto un día, que se oyen unas carcajadillas. Ya está mi hermano despierto. Y como que él también anda como que, hey, ¿qué está pasando por allá? Y dice mi abuela, no es nada, váyanse a dormir. Y de repente se empieza a levantar un viento así como fuerte y se ven como rasguños en el techo. Y allá en su rancho los techos son de lámina. Sí. So, si la rasguña se oye bien feo. Y dice, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y como que estás como entre dormido, despierto, no sabías bien si era un sueño o estabas despierto. Pero ya cuando se levanta tu abuelita gritando, váyanse de aquí, espíritu, váyanse de aquí, no pertenecen aquí. Y lo que el viento se levanta todavía más fuerte, los rasguños se hacen más fuertes. Es algo que me... No supiste qué era. No supe qué era y no quiero saber. No, se veía mi hermanilla ahí como chillando ya todos espantados. Y salió en pantuflas mi abuela para afuera a gritarle a los espíritus que se vayan. Y al final como que se calmó. Pero lo único que había por ahí era un arbolillo, pero como ni alcanzaba la rama no alcanzaba. La rama no alcanzaba la lámina como para hacer ese tipo de movimiento, ¿verdad? Ok. Pues vaya, está curioso. Porque pues, normalmente las situaciones paranormales precisamente tienen mucho este factor en donde
digamos que está en calma y luego se va incrementando la situación y de la nada ya no hay nada. Entonces ahí pues está, como dices, pues es como que primero puedes llegar a ser dudoso, pero ya cuando ves una reacción de alguien que no eres tú, dices, ah, cabrona, entonces no soy yo. Sí. ¿Y en tu caso, Elio? Lo mío, bueno, tengo dos cosas que me pasaron. Ajá. Voy a empezar con la que me pasó cuando estaba más chiquillo. La primera, digámoslo así. Sí, no estaba tan chiquillo, tenía yo creo como unos... ¿Qué serían? Como unos 25. No. No, yo creo que tenía yo creo como unos 15 años o 16 años. Y estaba en la casa de mis papás, pues vivíamos ahí, bueno, ellos viven ahí en un pueblo que se llama Rio Grande City, que está en el Valle de Texas. Y vivíamos, bueno, estábamos ahí en la casa. Y todas las mañanas, como yo iba a la escuela temprano, nos teníamos que despertar como a las 7 de la mañana, o sea, 6:30, para ir a la escuela. Me acuerdo que mi mamá siempre, todas las mañanas nos despertaba de que, despiértense. Y entonces, pues uno se despertaba, pues era la alarma, haz de cuenta. Teníamos una alarma, pero yo creo que nunca la poníamos, siempre mi mamá nos despertaba. Y me acuerdo que una noche escucho a mi mamá que dice, despiértense, ya es hora de ir a la escuela. Y me despierto yo, bueno, ya no me estaba yo, mi hermana ya se había ido al colegio. Me despierto y me voy como, en la casa de nosotros está un pasillo largo y luego hay unas escaleras para abajo. Y salgo al pasillo, veo las escaleras y veo como una sombra negra. Y veo que se avienta, como que voltea y me ve y lo se avienta, pero nomás era una sombra, no se veía que era un cuerpo ni nada, era como una sombra, una silueta. Entonces yo me quedé como que, pues, ¿qué onda? ¿Estoy soñando? ¿Qué pedo? Y me regreso al cuarto y me acuerdo que no era un teléfono, pero no tenía teléfono, o a lo mejor tenía teléfono, no me acuerdo si tenía teléfono o qué, pero veo la hora y eran las 3 de la mañana. En ese tiempo yo no sabía mucho de eso de las 3 de la mañana, que es una hora, o sea, no sabía. Pero pues me saqué de onda y dije, yo creo que me lo imaginé. Me acuesto y me acuerdo que tenía un MP3 así chiquito, que le ponías canciones, como de 512 gigabytes, me acuerdo que tenía, no le cabían muchas canciones. Y lo prendí para ponérmelo y pues porque tenía miedo en realidad. Y me lo puse en las orejas y me traté de quedar. Ya me dormí. Al otro día le cuento a mi mamá lo que pasó. Y pues ella fue y le dijo a mi abuelita de que no, ponle creo que eran los tenis cruzados, algo así. Algo así. Y eso pues es algo que me pasó, se me hizo raro. Nunca supe si fue pues mi mente que se lo imaginó o si de verdad pasó. Porque ya de ahí no pasó nada ahí. Fue nomás esa vez que vi eso. Entonces ya pasa eso. Ya ahora llega mi vida de adulto como a los tenía, no, pues fue en el 2019-20. Nos acabamos de comprar nuestra casa en Austin, Texas, que es su casa de todos ustedes. Gracias. Compramos nuestra casa y lo primero que hicimos fue que le pusimos cámaras a todo. Porque queríamos ver, como tenemos cosas de grupo y del grupo y con cámaras, un montón de cosas. Queríamos que todo estuviera monitoreado. Sí, y por seguridad. Entonces pasa el tiempo y notábamos que las cámaras se prendían solas. Pero como sabíamos que las cámaras a veces se prenden cuando pasa un animalito así, dijimos no. Un movimiento. Sí, es un animalito así. Pero entonces yo haz de cuenta que a veces me iba y me metía como al historial de los videos y veía que se prendían focos. Entonces yo decía, pues a lo mejor es una falla eléctrica o algo, porque decía, pues qué onda. Específicamente en la parte enfrente de nuestra casa, en la entrada, hay una luz, un foco, pero ese se prende por dentro de la casa. O sea, entrando a la puerta hay un switch y se prende la luz de afuera. Entonces yo veía que se prendía la cámara y el switch la luz se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Y decía, güey, pues el switch está de este lado. Y no se veía nadie ahí parado ni nada, estaba pues la luz apagada, era de noche. Pero pues decíamos, no, pues está raro, a lo mejor nomás es una falla o algo, y no le pones mucha atención. Después a los días pasa otra cosa. Y otra cosa, y como dijiste ahorita hace rato, que como que va pasando en incrementos y se va poniendo peor la cosa. Ya fue como que la última cosa que pasó en la cámara fue que en ese tiempo una hermana de un amigo mío se estaba quedando en uno de los cuartos porque se acaba de mudar a Austin, no me acuerdo qué, pues se estaba quedando en un cuarto. Y entonces cuando ella sale del cuarto se prende la cámara obviamente y va caminando ella. Y cuando llega al final se ve una persona que está parada en un pasillo. Una figura. No se veía el cuerpo. Una silueta, una silueta. No detalles. Sí, pero era muy alta. Entonces yo, pues nos quedamos de que, ¿qué onda?
se me vino a la mente a mí que la casa anteriormente era de unos señores, de una pareja, y ellos siempre nos llegaban unas pues, cartas de que todavía les llegaba el domicilio a la casa, unas cartas de una señora que se llamaba Emma Burtz. Emma Burtz. Siempre la carta de Emma Burtz. Yo decía, pues, ¿quién es Emma Burtz? Porque el señor sabíamos su nombre y de la señora. Pero ¿quién es Emma Burtz? Me puse a investigar porque pues me da la curiosidad. Me puse a investigar y parece ser que vivía la mamá de, creo que era la señora, en la casa, y ella murió mientras ellos vivían ahí. Entonces dije, posiblemente a lo mejor el espíritu de la señora. Pues no, yo como te digo, nunca he sido así tan creyente de decir de que hay fantasmas y todo, pero pues ya con el tiempo te cuentan historias y todo. Pero ya cuando te pasa a ti dices, pues a lo mejor y sí. Y entonces ahí fue, pues esa es mi parte. Estuvo un poquito larga, pero pues... No, está bien, o sea, porque a fin de cuentas, ya cuando le ponen más atención a este tipo de situaciones, precisamente es porque ya hay una secuencia de... Sí. O sea, porque en el caso del Switch, oye, pues... Primero, la primera experiencia de la que ves la sombra en la escalera, pues dices, a lo mejor andaba modorro o algo así. Pero luego ves la del Switch y dices, cabrón, como que pues no tiene lógica porque yo sé cómo funciona y si fuera una falla, pues fuera general, no fuera nada más en un solo foco. Sí. Y luego ya con esto como que, cabrón, pues si tenía cierta duda, pues ya es diferente, ¿no? Entonces ya le pones... Más atención a este tipo de detalles y pues la probabilidad es donde empiezas a evaluar o a generar estadísticas de qué tan probable es que pase y cuál es la justificante que pudiera existir. Pero ya cuando dices, pues no encuentro ninguna, ahí es, ¿qué pasó? Sí. ¿O por qué pasó? Sí. Y en este caso, pues lo que comenta de la persona que hasta donde has alcanzado a revisar, que falleció en el domicilio, es algo que es muy común que pase de esta manera porque principalmente en personas que viven totalmente solas, porque es como se vuelven como, por darle un término, como más territoriales, de que pues no hay nadie más familiar y cualquiera que llegue a la casa, yo lo tomo como un intruso en invasión. Mi casa. Sí. No, y fíjate que ahorita que estamos platicando, eso, de hecho, cuando pasó eso, que vimos ya la figura, yo guardé ese video porque dije, nadie me va a creer. Si les cuento, no me van a creer. Y lo guardé y cuando le decía a la gente, pues no me creían. Le decía, no, mira, aquí está. Y se veía la sombrita y evidencia. Como que se quedan como que, qué rollo. Antes de que empezara todo esto, las cámaras, ahorita que me acuerdo, no los teníamos. Bueno, tenemos un gato, todavía el otro murió, estaba viejita la gatita. Y los gatos siempre se iban a una esquina a maullar y siempre veían así como para arriba y maullaban. Igual, como decíamos, que qué raro, a lo mejor hay algo ahí. Pero yo creo que todo estaba conectado. Y entonces, ya la manera en que pues tratamos, pues dijimos, no queremos vivir con un fantasma en nuestra casa toda la vida. Lo que hicimos fue que mi esposa hizo como unas piedritas que puso como unas bolsitas. Ajá. Y las enterró como alrededor de la casa. Hizo un sacrificio. No, como que resuelve la gata. No, resuelve. A lo mejor por eso se murió la gata. No, rezó el rosario. Creo que 12 días, ¿verdad? Ajá, una oración. Sí, como una oración para hacer que el espíritu se fuera. Ajá. O que descansara, ¿verdad? Y sí, ya no volvió a pasar nada. O sea, fueron como, no me acuerdo si es en 12 días, no me acuerdo, o 7 días que hizo eso. Sí, un novenario, sí, es 9 días, perdón. Fueron 9 días y luego de ahí ya no pasó nada. Entonces, y hasta ahorita no ha pasado nada. Ellos se quedan a veces en la casa cuando llegamos muy noche. De hecho, me contó esa historia la noche que me iba a quedar ahí. Le dije, nomás para que sepan. Que fue en ese cuarto. Yo como que, en serio. Sí, no, y seguro que quieres quedarte. No, pero honestamente a mí nunca me dio miedo porque digo... Era algo que mi papá decía siempre y ahí cuando mi papá lo vea va a ver que no estoy mintiendo. Siempre me decía, tenle miedo a los vivos, no a los muertos. Siempre lo decía. Y pues es cierto, o sea, ¿qué te puede hacer un muerto? Nomás está ahí, pues, divirtiendo. Nomás te va a meter un susto, pero hasta ahí. Mientras sea el susto no hay bronca. Sí, ya si es otra cosa que no sea un espíritu de alguien que falleció. Si es otra cosa, pues ya ahí sí no te digo nada. Sí, o sea, realmente, vaya, sí tiene mucho sentido esta creencia de enfocarse más por el tema de lo físico, pero también nunca hay que minimizar
Porque sí hay situaciones en donde hay agresión física. Y todavía creo que ahí es todavía más crítico. Porque de alguien físico sabes de quién te estás defendiendo y sabes dónde está y qué es lo que puede hacer. Pero de algo que no ves, sí. ¿Cómo te proteges? ¿Cómo dices, ni corriendo, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces sí es algo que lo comento no por son de alarmar, pero sí de no minimizar, porque ha pasado, hay situaciones en donde minimizan y luego pasa una tragedia. Sí. Entonces sí hay que atender este instinto. Aquí lo que me llama mucho la atención, que eso es algo pues no tan común, que pase una situación que es inexplicable, pero que a la vez no te genere miedo. Porque cuando es algo que realmente es negativo, aunque no quieras ponerle atención, la vas a hacer. Y te genera pues como dijo ahorita Alexis, esta sensación de... Los goosebumps. Sí, de escalofríos. Sí. Porque dices, cabrón, o sea, no sé por qué me siento así, pero lo siento. Sí. Y es como que esa alarmita en donde, pues, instintivamente el cuerpo reacciona a algo. Pero el pedo es explicarle qué está reaccionando. Cuando era niño sí era muy miedoso. O sea, como te digo, mi hermana y yo, los cuartos estaban arriba y tenías que a veces bajar abajo que te daba sed en la noche o algo, sí. Y bajabas y entonces ibas por agua o algo y me daba miedo, sentía como que se me iba a aparecer algo. Ay. Porque estaba bien oscuro todo. Pero corría al cuarto. Pero ya le hablaba al Uber. Hey, no, sí, pero ya con el tiempo como que se me fue quitando el miedo de eso. Sí, como de que digo, si se te aparece un fantasma o algo, pues siento que no te va a hacer nada. Yo pienso que lo que dices tú es correcto. A lo mejor la persona que falleció en su vida fue mala, o fue una persona que hacía cosas malas o lo que sea, y pues a lo mejor ya en espíritu también se puede ser malo. Pero digo, si es una persona que era una persona buena y que no hacía nada malo, pues no tiene por qué hacerte daño. Pues lo que pasa que es el tema realmente es muy, muy complejo, porque puede presentarse alguna manifestación de alguien que a lo mejor en vida sí fue una persona violenta, pero la entidad puede ser repetitiva. Aquí, por ponerte un ejemplo, aquí en Monterrey hay una parte que le llaman la Curva de la Pastora, que es un zoológico. En la esquina de ahí ya tienen años mencionando que en repetidas ocasiones se ve que cruza una mujer y no pasa nada. O sea, y resulta que el origen de esta manifestación es porque hace igual un montón de años un grupo de 2 o 3 personas, no recuerdo exactamente, fueron atropelladas en esta parte. Y al momento en que tú la ves, pues dices, güey, pues sí estoy viendo algo físico, pero no llega a un grado en donde pueda ser agresiva, porque lo único que está repitiendo, digamos que son los últimos segundos de cuando estaba en vida. Claro. Hay manifestaciones de este tipo, pero hay manifestaciones que sí interactúan. Por ejemplo, ahorita, o bueno, hace rato tuvimos una grabación también con el Chef Herrera, en donde él tiene un restaurante y nos compartió que en este restaurante, no sé si han visto, me imagino que sí, los sartenes de acero. Los cast iron. Ajá, sí. Que están pesadotes. Bien pesadotes. Sí. Bueno, dice que por cámaras, algo similar a lo que comentas, han llegado a ver que estos sartenes se avientan de la nada. Dice, a las 2, 3 de la mañana, pues no mames, o sea, no es posible. Sí. Porque si alguien lo quiere hacer, va a batallar. Ahora, no es algo que pueda decir, fue el viento. Dice, pues si una persona batalla, el viento no va a mover eso. Puede, bueno, ahí digo, no será que también puede ser una entidad mala, o sea, que a lo mejor alguien que estuvo en vida. Ajá. Pero pues un demonio, algo así, ¿no? Pues sí puede haber distinto tipo de manifestaciones aquí. Hablando de este caso específicamente, pues no es algo que sea violento porque no ataca a nadie. Más sin embargo, sí hay cosas que están muy fuera de lo normal. Y no va tan relacionado a una persona en sí. Es muy variable. Puede haber contacto físico, puede no haberlo, puedes verlo, puedes no verlo, puedes escucharlo,
puedes inclusive a veces verlo y no escucharlo. Hay mucha diversidad de entidades en donde cada una pues tiene un justificante. Uh-huh. Yo a las que me puntualizo más, que son las que por investigaciones hemos visto que son, digamos, las más agresivas, son las territoriales, porque para ellos, dentro de su plano, es como que tú estás invadiendo su casa. Claro. Y es como, creo que es instintivo. O sea, si de repente tú estás en tu casa y de repente un cabrón abre la puerta y se mete, sí, pues no vas a reaccionar. ¿Necesitas algo? Pues no. Sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué te metes? La ley de Texas. Sí, entonces, ese tipo de entidades, principalmente las que en vida estuvieron de alguna manera aisladas, son las que no entienden este panorama en donde pues físicamente ya no estás y físicamente el terreno tampoco ya no es tuyo. Claro. Y es como que es lo que genera un conflicto. Uh-huh. Ha habido situaciones, he visto más que nada en restaurantes que sí han sido cuestiones de agresiones físicas, en donde ya revisas, pues sí hubo alguien que falleció de una manera trágica, pero que estuvo sola. Sí. Entonces, sí. Eso es lo que, al menos por experiencias personales, es donde hemos visto que eso es lo más crítico. ¿Cómo identificarlo? Pues, por ejemplo, en el caso de la experiencia que nos compartes, el hecho de que no te genera miedo es que no es territorial, porque no te está agrediendo. Simplemente está haciendo algo que tú lo estás detectando, que inclusive ni siquiera lo detectaste físicamente. Sí. Fue por cámara. Sí. Y es como si se repitiera un patrón de algo que hacía en vida, pero no es nada violento. Sí. Fíjate, y lo raro es que sí, el amor era algo, como dices, que se repetía en vida, porque siempre aparecía en el mismo lugar lo de la sombra que te digo. La sombra estaba ahí, el foco está ahí pegado de ese lugar. Todo era en ese pedacito. Ajá. Ahí. Y el cuarto de ella, cuando nosotros fuimos a ver la casa, cuando la fuimos a ver para comprarla, es donde se quedó Alexis. Sí. No. Tocó de que los dueños, porque ya como funciona es que los agentes de arrendamiento, ¿sí sabes? Te van y te enseñan el lugar, y los dueños no están nunca, porque pues no pueden estar. Creo que hay una ley que no pueden estar, algo para así, que no entre un contacto directo. Sí, algo así. Te vayas por ellos. Entonces lo que nos pasó a nosotros fue que fuimos los últimos en llegar a ver la casa el día que la tenían mostrando. Uh-huh. Y mientras estamos viendo, llegaron los dueños. Y entonces ya nos empezaron a enseñar de que no, acá este cuarto y este. Y nos enseñaron el cuarto ese que te digo, que estoy casi seguro que era el de la señora. Uh-huh. Dijo que ese cuarto ya nomás lo usaban como para guardar cosas. Sí. Y se me hizo raro. Dije, pues todo pasaba ahí en donde está ese cuarto. Entonces yo creo que sí, pues a lo mejor ahí dormía la señora y pues, muy falleció. Probablemente. No ha habido, o sea, de cuando te tocó ver esta casa a cuando tú la adquiriste, ¿no hubo algún cambio? Sí, no, pues que haz de cuenta que... Y está raro porque sí, está raro todo. Nosotros compramos la casa y la remodelamos toda. Uh-huh. O sea, cambiamos todo, hasta tumbamos paredes. Antes era todo estaba encerrado, la cocina estaba encerrada y había muchas paredes. Entonces tumbamos todo y lo hicimos abierto, uh-huh, como un concepto abierto. Y sí nos dijeron, cuando le empecé a contar a las personas, me dijeron lo mismo, como que hicieron cambios en la casa, porque a veces dicen que supuestamente si hay un espíritu, pues que le molesta, porque es como ya no es mi casa. Ajá. O sea, como qué pasó aquí, ¿verdad? Sí. Entonces sí puede haber sido eso, sí hubo un cambio, pues fue ese. El cambio que tuvieron estas remodelaciones, ¿le hicieron prácticamente llegando a la casa o...? No, todavía ni nos mudábamos a la casa. O sea, compramos la casa y la remodelamos, y ya después de que estaba todo remodelado, ya nos mudamos a la casa. Entonces, así fue el proceso, sí. Sí, te pregunto más que nada como para tener una referencia. Uh-huh. Porque ahí es donde te puedes dar cuenta, más o menos, de que, oye, pues, ¿sabes qué? No había pasado nada. Tuvimos un año, nunca pasó nada. Hasta que hicimos la remodelación, empezaron a pasar cosas. Sí. Ahí es donde ya puedes dar, pues, una referencia de que pudo haber sido. Uh-huh. Inclusive, remodelaron todo, pero, pues, no sé si tengan algo que hayan dejado natural, o sea, de cuando estaba, puede ser a lo mejor la pared de enfrente o la puerta, o no sé, algo en esa zona donde dices que es donde hay como que más actividad. No sé si hay algo que hayan dejado a como estaba.
Pues el cuarto donde, como te menciono, el que pensamos que era donde dormía la señora, no le cambiamos como que la forma del cuarto ni nada, se quedó igual. Lo único fue que pintamos el cuarto, pero se quedó igual el cuarto, o sea, no hicimos cambios. Yo quería, de hecho, ese cuarto que está conectado con otro, y quería hacer mi estudio de grabación en esos dos cuartos, como que poner una ventana y hacer el estudio. Pero decidimos no hacerlo porque el señor que nos hizo la remodelación nos dijo que perdía valor la casa, o sea, que ya de ser dos cuartos se convertía en uno. Entonces perdía valor y decidimos no hacerlo. Pero no, en realidad pues no se le hizo un cambio así grande, nomás se pintó de otro color y ya. Entonces a lo mejor por eso se esté, pues digamos que activando en esta parte, porque es la única parte que quedó, se podría decir, original. Sí, claro, sí. Pues los cuartos, la casa está dividida en dos lados. Está el lado izquierdo, que está nuestro cuarto al fondo, y luego está el cuarto derecho, que esos tres cuartos que están ahí se quedaron iguales. O sea, no cambiamos nada. Lo único que cambiamos fue el baño. Era un baño largo, bien raro, que nomás, como que de un lado estaba la bañera y del otro lado estaba el toilet, el excusado. Y había una puerta para pasar de un lado al otro. No, lo que hicimos fue que la dividimos a la mitad. Hicimos dos baños, porque caben dos baños. Pero de ese lado casi todo se quedó igual. Nada más fue la sala, que cuando sales del cuarto que te digo, sales a la sala. Y la sala sí ya es otro lugar. Haz de cuenta que es otro lugar totalmente diferente. No es lo mismo que antes. Pero ese lado se quedó igual, los cuartos, sí. Pues está curioso. Sí, está raro. También pudiera ser, esto es probabilidad que dentro de estos cuartos, a lo mejor no a la vista, pero hay alguna pertenencia que a la señora, en este caso, pues le interesaba, y que es como cierto protección. Claro. De que no quiero que lo saquen o no quiero que lo encuentres. Sí. No, pero no sabría decirte, no hemos esculcado bien la casa. A lo mejor hay unas joyas por ahí. Vaya, nos ha pasado muchas situaciones en donde hasta el arraigo es por, no sé, un mueble en específico. Sí. Entonces sí, probabilidad hay. Sí, lo que sí es que dejaron muchas cosas en el ático. Cosas que no eran, o sea, no tenían nada de valor, pero eran como cosas de Navidad. Okay. ¿Qué más encontramos? Eran como unos monitos, pero eran como yo creo de los hijos de los señores cuando eran niños, pero pues ya son adultos. Pero cosas así, pero no de que hayamos encontrado algo que dijimos, de una de viejita. Ay. No. O no, que no, a lo mejor no le pusimos atención y lo tiramos nomás. Pues está interesante la experiencia. Más que nada, yo creo que lo que le da un valor diferente o distintivo es que es la casa. O sea, no es como que un lugar a donde vas aisladamente, Sí. sino que pues ya de alguna manera se vuelve a notar un poco más recurrente. Sí. A que un lugar que vayas, no sé, una vez a la semana, pues va a ser poco probable que digas, es muy repetitivo. Sí, claro. Pero en este caso, sí. Y al día de hoy, o sea, por ejemplo, la última situación que llegó a presenciarse, ¿cuánto tiempo tiene? No, ya tiene rato. Eso, lo último que te digo. De lo de la limpia que comentas. Exactamente. Después de la limpia ya no pasó nada. Y no te puedo decir como de algo que ha pasado recientemente. Ahí en la casa no. A veces sí, cuando salimos con el grupo así, que llegamos de noche, pues vemos cosas, pero también decimos, pues no sabemos si es que andamos tan cansados que te imaginas algo o lo que sea. Pero no, pues entonces Alexis tenga otra cosa. Yo en realidad recientemente no me ha pasado nada. Lo que sí digo es que este café está muy bueno, compadre. All Week, bien recomendado. Está muy bueno este café. Sí, excelente. Gracias por el cafecito. Pues ahí por parte del patrocinador. Sí. Qué bueno que les gustó ahí. De hecho, si quieren más, allá hay más. Para que lo vean ahí. All Week. Para llevar. Hay para llevar. Ya nos dieron nuestros bolsitos para llevar para Estados Unidos. Dijo Cupi, yo quiero unos costales de café. Hey, está muy bueno, sí. Pues está muy interesante, Eliud. En tu caso, Alexis, ¿hay alguna situación pues de este tema que se te haya presentado después de la que nos compartiste? Después, verdaderamente no. Mi mamá me contó una historia de cuando yo estaba bien chavo, como de meses, 3 meses, algo así.
dice supuestamente, ¿verdad? Ajá. Me dejó en la cama mientras que ella se peinaba, algo así en el baño. Y dice, te dejé en medio de la cama, no hay modo que puedes caer para ningún lado. Pero escuché como un golpeteo. Un golpeteo. Ahora ya se cayó. Ahora ya todo tiene sentido. Ya lo entendí. Se escuchó un golpeteo. Ajá. Y pues ella sale corriendo como, ¿qué fue, verdad? Y no me encuentra, dice, ¿dónde estás? Y pues resultó que escuchó un chido debajo de la cama. Cabrón. Pero dice, ¿cómo llegaste ahí si ni puedes gatear ni te puedes mover? Dice, la bruja te trató de agarrar. Te trató de llevar. Yo hace... hubiera agarrado que te lleve, no nada más que te aviente. Sí. Yo hace poco escuché algo, no sé qué tan cierto sea. Ajá. A lo mejor me voy a meter en una polémica o algo. Pero escuché que cuando los bebés nacen, Ajá. hasta el momento en que los bautizan, ese como tiempecito, Ese lapso. Ajá. ese lapso ven cosas y se acuerdan de cosas que pasaron como que en su previa vida. No sé si tú has escuchado eso. Sí. Y que supuestamente como el bautizo es como que para borrarles lo que pasó antes, algo así. Sí. Pues vaya, lo toman como que como si se tuviera expuesto al no tener el bautizo. Pero pues ahí sí es muy variable. Hay personas que han visto cosas de pequeños que están bautizados y siguen viendo cosas. Ok. O sea, no es como que un hecho de que después de ya como que no vas a ver nada. Creo que a lo que hemos entrevistado gente que ha tenido este tipo de sensibilidad o hipersensibilidad, como se le quiera decir, es más como que de algo propio, donde se les llegó a presentar algo que les generó tal grado de miedo que ellos mismos dijeron, es que yo no quiero ver esto. Ok. Que como que ya el mismo cerebro lo bloquea y... Una fobia. Ajá. Sí. Como que les causa este pánico y pues al ser una reacción propia, lo bloquean y ya a partir de ahí ya no ve nada, ya no escucha nada, ya todo corre con tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Pero sí que tenga relación con esto del bautizo, pues yo me atrevería a decir que no tiene relación. Algunos casos a lo mejor podría coincidir en donde les pasó algo de un grado que les causó pánico y pues se amacharon de que yo no quiero ver esto. Pasa el bautizo y dejaron de... Pero le voy más a coincidencia a realidad. Ok, sí. Yo me refería más como que hay historias que dicen que un niño dice que él se acordó de que él se había muerto y que no, que yo me mataron, sí, vidas pasadas. Entonces no sé si fue algo que escuché, como te digo, no me quiero meter en polémicas por respeto, pero era una duda que tenía por ahí. Sí. No, a lo mejor no tiene mucho que ver con paranormal, pero... Pues sí es algo que, ¿cómo lo explicas? Pues sí, claro, sí. Sí, no es como que vengamos precargados con cierta información. Hay mucho registro de gente así. Sí. Que inclusive, como te comento, algunos pues pasan por los procesos, digamos, tradicionales y se siguen acordando, o inclusive conforme va pasando el tiempo se van acordando más de cosas. Sí. Está muy muy curioso. Hay varios registros, tampoco puedo decir que exagerados, pero de que hay, sí hay. Sí, no, sí, a mí de repente como que me meto a ver cosas así como para ver que me gusta ver de todo. Ajá. Entonces como que para aprender y también estar unos truchos porque te diga pues algo así, pues estar al tiro. Sí, para no asustarme si mi hijo empieza a hablar en otro idioma. Ándale, sí. No, sí. Pues están muy interesantes las experiencias. Creo que son experiencias a los cuales todos estamos expuestos. Sí. O sea, porque han sido en lugares pues, bastante comunes. O sea, que puede estar pasando en cualquier casa, que pueden estar pasando en cualquier área de trabajo, etcétera. Y pues en el caso de lo que comenta Alexis de cuando estaba pues de bebé, también
pues no digo que hay registro, pero sí hay muchas versiones en donde pues a mucha gente le ha pasado eso. E inclusive, pues en este caso tú estabas llorando, todavía es como que un poquito más entendible, porque el generar un movimiento tan repentino, pues sí te puede provocar, a cualquier bebé creo que le provoca esto. Sí. Todavía sería mucho más raro que, oye, pues está abajo de la cama y está tranquilo, como si nada, sí. Sí. Como que, pues entonces quiere decir que el movimiento fue con demasiada sutileza como para que ni el bebé se haya despertado. Sí. No, y como te digo, lo que yo te cuento es cosas que me pasaron a mí. Obviamente hay muchas historias que nos cuentan. Mi abuela también de cuando estaba chiquita, pues les dice que le pasaban muchas cosas. Sí. Mis papás. Entonces, son muchas cosas. O sea, digo, sí hay algo allá afuera. Pero pues en realidad a mí lo único que me ha pasado ha sido esas dos cosas, en lo personal. Sí. No quiero contarte cosas que me he contado porque a lo mejor son mentiras, no sabemos, ¿eh? Pues sí, pero pueden entrar algunas experiencias que dices, oye, pues es de alguien de mucha confianza mía, porque también todos tenemos el típico amigo mentiroso que se inventa, que hasta él mismo se cree sus mentiras. Sí. Pero hay situaciones que sí te pueden contar con tanto detalle que dices, cabrón, no sé, está raro, pero sí. O sea, no me consta, pero sí es posible, vaya. Sí, claro, sí. No, pues como una que le pasó a mi papá, que está media rara. Nosotros somos como te digo, somos de Río Grande. Río Grande es un pueblo muy chiquito, y donde mis papás es como se puede decir como son como ranchos para allá. Hay casas, pero no muchas. Entonces nosotros cuando estábamos chiquitos teníamos un perro que se llama el Güerito, y ese perro pues era un perro bien fiel, nos cuidaba, siempre estaba en la casa cuando como para allá hay muchas víboras de cascabel. Mataba las víboras de cascabel, las mataba y ahí las dejaba. Entonces mi papá dice que una noche el perro estaba ladrando bastante. Siempre ladraba, pero ese día estaba ladra. Entonces mi papá pues, fue a ver qué onda. Abre la puerta, dice que va, güerito, ya, cálmate. Y voltea y dice que vio como una señora, como una toga blanca, que pasó como volando. O sea, no iba caminando, dice que era muy rápido, que pasó volando. Y pues cuando nos contó, pues digo, es mentira. O sea, pasó volando y dice pues que él se metió y se asustó, se metió y fue lo que pasó. O sea, ya de ahí para adelante no supimos. Nos contó esa historia, pero pues yo en realidad también dije, pues no la vi. O sea, si yo no lo vi con mis ojos, no podría decir que es cierto, sí, pero confirmarla. Pero fue una historia que él nos dijo y no estábamos ahí. Me acuerdo del perro ladrar y todo, y que mi papá salió y entró y nos dijo. Pero pues hasta ahí, o sea, no fue que yo lo vi. Pero pues también está raro. Sí. Ahí en ese pueblo, ahí en ese pueblo, Río Grande, hay muchas cosas que pasan. Como es un pueblo muy chiquito, hay una casa que se llama la casa Board. Es una casa muy, muy antigua. Está en el centro de Río Grande. Y dicen que en esa casa, creo que la historia va así. A lo mejor me van a desmentir por ahí en los comentarios. Que había una señora que... No te puedo. Que había una señora que andaba como que la había engañado al esposo o algo así. Y que andaba bien triste. Y era la casa de ellos, de la familia esa. Y la señora se fue al último piso. Era como esas casas que son para arriba y en el medio hay como un lugar abierto y que tiene como... Por dentro tiene como todo, como un balconcito. Sí. Que se fue más arriba y se aventó y se mató. Entonces yo creo que esa casa la cerraron por un rato y la volvieron a abrir, pero como un hotel. Se llamaba el Hotel Board, también no me acuerdo. Yo creo que el Board era el apellido de la familia. Sí. Entonces dicen que con el tiempo los que se quedaban ahí decían que la veían. Y que la veían. Entonces después de un tiempo cerraron el hotel. Creo que lo cerraron y luego ahora es un restaurante. Y dicen que se sigue apareciendo la señora en ese lugar. Está cocinando. No, sí, pero está interesante la historia. Yo, como te digo, yo nunca he ido ahí. Ahora creo que en el piso de abajo tienen como una cosa de vinos. Pero dicen que se sigue apareciendo, que la siguen viendo. O sea, hasta la fecha eso pasó, yo creo, como principios del 1900. O sea, hace mucho, pero dicen que sigue la señora ahí. Ese pueblito está raro, Río Grande. Hay muchas cosas que pasan. Y sería bueno investigar allá a ver qué pasa. Pues hay muchas historias. Por ejemplo, esa historia que compartes es algo que también va, digamos, como que generacional.
que pase, pongan lo que pongan o hagan lo que hagan. Inclusive me atrevo a decir que si llegan a tomar la construcción y construyen algo nuevo, se va a seguir manifestando de la misma manera. Sigue pasando, sí. Sí, entonces sí está muy curioso aquí, pues lo que generalmente lo que se liga al tema de las manifestaciones precisamente es una situación trágica. Sí. A lo mejor no de manera voluntaria, pero que de alguna manera, de un momento a otro, perdieron la vida. Claro. Entonces eso es lo que generalmente está ligado a esto, y pues si la historia va como la compartes, pues es un hecho de que así pase el tiempo que sea, va a seguir pasando lo mismo. No, y si lo buscan, creo que si lo googleas, ahí es más que seguro que te va a aparecer, porque se ha salido en varios lugares de que la casa Board está haunted y que ahí la historia que pasó. Como te digo, ahí la van a leer, a lo mejor está un poquito diferente de lo que yo dije, pero sí entonces, se aparece. Que en esencia sí fue algo que hizo de manera voluntaria, que ahí tuvo un problema de amoroso. Sí. Y concluyó en que pues, de alguna manera se quitó la vida. Se quitó la vida, sí. Está interesante, no recuerdo haberla escuchado, a lo mejor y sí, pero pues ya ves que conforme va pasando el tiempo, pues le van cambiando el apellido para que no sepas exactamente cuál es, o la ubicación también muchas veces la cambian, porque pues si la última actividad fue un restaurante. Sí, un restaurante, sí. Sí, pues es algo que es transitado. Sí. Sí, se llama la casa Board, es B-O-R-D-E, borde, como borde. Sí, ahí la pueden encontrar y sigue ahí, no sé, como te digo, creo que abajo es un lugar de vinos, pero no sé qué sea lo demás, no sé si todo ese restaurante, no me acuerdo. Tengo mucho sin andar por esa área, pero sigue ahí la casa, siempre que vamos para Río Grande ahí la vemos. Es grande entonces. Es una casa grande, sí, es una casa grande. Era pues antigua, como te digo, como de esas de 1800. Grande, bien estructurada, todavía sigue, pues está pintada, está bonita la casa. Como tipo hacienda o algo así, que está libre al centro, que está nada más construcción hacia alrededor. Yo nunca he entrado adentro, pero dicen que sí, está como abierto por dentro. Okay. Entonces, sí, pues ahí está la casa Board. Pero sí, pues, pasan cosas raras ahí en ese pueblito. Es como tienes un pueblito chiquito. Y como que otra cosa recuerdas que haya pasado o que se generó. Pues se hizo una especie como de leyenda o así local. Bueno, de hecho ahí en todo lo que es el valle, ahí creo un libro que es de historias igual como paranormales que pasan ahí en el área. Hay un lugar que se llama La Rosita, Texas. Está ahí entre Río Grande y Roma. Es una calle, básicamente, no es una calle. Y por allá para adentro hay una laguna que le llama la Laguna del Diablo. O sea, está como te hay una historia de eso que está escrita. Supuestamente tengo entendido que es como una laguna que se desaparece y mucha gente como que se ahogaba o se caían en la laguna y se ahogaban. Y creo que la historia esta del fantasma es como que una persona, como que iba una carreta y esa carreta cayó en el lago y se ahogaron. Entonces que ven esa carreta, como que la veían pasar mucho. No sé, sigue ahí la laguna, yo creo, la Laguna del Diablo, pero es también una historia ahí que se cuenta mucho de ese pueblito. Dicen que muchas veces en los pueblitos pasan muchas cosas, ¿verdad? Sí. Los pueblitos chiquitos. Y es que yo creo que pues se vuelve más notorio, porque como al haber menos gente, pues es más fácil que se conozcan. Sí. Y oye, a fulano le pasó esto, y generalmente se saben toda la historia de todos. Sí. Y en ciudades más grandes, pues es más complicado. Sí, pero de que pasan y generalmente, pues no son situaciones tan bonitas, por decirlo de alguna manera. Sí. Mi hermana estuvo viendo aquí en Monterrey como en el 2018, 2019, o 2019, 2020, un año vivió aquí. Y dice que esto también fue paranormal, pues era con lo de los ovnis, que ahorita está de moda. Dice mi hermana que cuando ella vivía en un edificio ahí cerca del Fundidora. Okay. Entonces dice que un día salieron al balcón y estaban ahí cotorreando y que veían como para el cerro y que veían unas lucecitas, una amarilla y una verde. Y cuando me lo conté, como que chido, ¿verdad? Pero no le puse mucha atención. Qué bonitos colores. Pero ella decía que se le hacía raro. Entonces creo que recientemente salió una nota o salió algo de que sí hay evidencia de que eran unos ovnis o algo así, ¿no? Sí, de hecho, aquí
local y yo creo que mundialmente, pues lo que se ha incrementado mucho es lo de el tema de grabación de videos de las esferas Buga. Ah, sí. Estas esferas que, como la que mostró Maussan, que prácticamente una bola no tan grande, Sí. pero pues, ver esa madre moviéndose sin alguien que esté manipulando nada, Sí. sí está muy raro. Sí. Todos decían que Maussan estaba loco y ahora sí es cierto. Sí, no, pues ya para que te inviten al Senado y todo el rollo. O sea, para que... Pues ahí está Estados Unidos. O sea, Sí. ya para que digan, oye, pues no... Es algo que ya se desclasifica. Claro. Ya se hace público. Ah, cabrón, o sea... Sí. Porque pues son potencias mundiales. Sí, sí, sí. No, sí, eso de Monterrey está raro y está raro que pase mucho aquí, que se vean muchas cosas aquí, específicamente en Monterrey. Nosotros cuando estábamos chiquitos en el Locomotivo, es un pueblito, nos juntábamos, yo tenía un grupo, como te digo, un grupo de rock. Ajá. Nos juntábamos en el rancho de un amigo mío que tenía una bodega, era como una bodega abierta y nos juntábamos ahí y ensayamos. Y nos quedamos bien noche. Ajá. Me acuerdo que ya al final del ensayo nos íbamos para la parte de enfrente ya para irnos todos. Y pues ahí como que sonceando, te quedas viendo el cielo porque se veían todas las estrellas y veíamos también cosas que se movían, pero pues también uno de chiquillo decías, no, pues quién sabe qué será. No sabíamos, pues algo que se movía. Pero pues me imagino, sí, pues todo eso existe. O sea, pues como te digo, no de que lo he visto así enfrente a un extraterrestre, pero sí hay algo. Y a lo mejor puede ser hasta también cosas que los rusos andan mandando para que nos estén vigilando. Algo que creo que aquí puede ser motivo por el cual haya mucha actividad de este tipo, creo yo, los cerros. Sí. Los cerros, sí. Porque al haber muchos cerros, pues y luego no sé si les ha tocado ir, por ejemplo, a la que le llaman la Cueva de los Murciélagos. Que es o sea, es como... Tú ves el cerro y es como si fuera una puerta. Ves la forma como si fuera una puerta, pero te estoy hablando de dimensiones pues no medibles, vaya. Sí. Dices, cabrón, o sea, ¿qué habrá en el interior? Sí. De hecho, recuerdo hace un buen tiempo, por ahí del 2000 o antes del 2000, me acuerdo que salió López Dóriga cuando estaba como el titular de los noticieros de Televisa, dando una nota de la cueva esta que pues sí, investigadores se habían metido y encontraron como una especie como de ataúd, pero de vidrio. Ok. Y en el ataúd de vidrio decía que venía como tipo serigrafiado 2056 o algo así, un año que todavía no llegamos ahí. Claro. Y que en el interior traía pues un cuerpo en donde traía lo que es la proporción craneal. El cráneo era de 30 centímetros y traía una máscara de jade, una máscara así como de barro, que al momento de retirarla, pues a otras anomalías era que en lugar de 2 cavidades de ojos, sí, tenía 3. Órale. Y lo que son las orejas, en lugar de cartílago era hueso. Órale. Entonces, ese tipo de situaciones en un lugar así, pues, cabrón, para empezar, ¿cómo lo metieron? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Sí. Sí. ¿Cómo lo metieron? Y luego, si ya tenía pues años ahí, para empezar la serigrafía en vidrio, ¿cuántos años tiene? Sí. Ni siquiera en ese año que se encontró era común. Pues antes menos. Sí, claro. Sí. No hay 3 ojos como el iPhone. No, sí. No, es que sí. iOS 10. No, y como te digo, pasan muchas cosas que pues también el gobierno a veces no lo saca a la luz porque pues dice, no, pues se va a convertir en un caos de la gente. Y yo creo que es más eso, para no generar pánico. Sí. Porque también ahorita, y lo estamos viviendo actualmente, las redes sociales publican cualquier chingadera. Sí. Que inclusive ahorita con la inteligencia artificial, todos dicen, ay, güey, no mames, están... No sé, hace poquito de que está lloviendo sapos en India. Sí. Ahorita ponemos aquí la entrevista, que estamos en entrevista con un extraterrestre. Ándale, sí, para hablarle a Maussan. Sí. No, pero sí, la inteligencia artificial está bien loco. Ahorita estamos hablando de eso hace rato, que ves videos y dices como que esto ya se ve muy real. O sea, las cosas son muy reales. Hasta puedes poner como que un perro comiéndose un viejito y ya se ve real y se lo enseñas a alguien y se la va a creer. Sí. O sea, realmente es preocupante. Sí. Es preocupante porque ahorita las redes sociales y es muy notorio. Cualquier cosa que se comparte
se vuelve viral como si fuera real. Sí, claro. ¿Cuántas veces no ha pasado de que se murió tal artista? Y puro pedo sale el artista, güey, aquí estoy. Sí. Pero no, ya lo esparcieron como si fuera cierto. Sí. Y todos están confirmando, no, sí, ya se murió y era muy buena persona. Y ya. Sí, sale. Ya este güey todavía estaba dormido nomás. Lo ponen hasta en noticias, o sea, programas que son de creencia, sí, o sea, con mucha credibilidad. Entonces ya como que no sé ni qué creer, porque dices, pues oye, si hasta ellos están compartiendo mentiras, ¿a quién le creo? Sí, pero... Sí, ya es que lamentablemente el hecho de las redes sociales ya no nos hace revisar fuentes. Uh-huh. O sea, ¿qué tan confiable es? Sí. Ya es como que todos van a decir lo mismo. Pues, güey, la mayoría gana, entonces es cierto. Sí, no, está difícil, y yo creo que pues va a seguir la tecnología más y al rato, a lo mejor vamos a ver los extraterrestres caminando y son de mentira. Pues sí. Está crítico lo que se está viviendo. Hay que siempre revisar fuentes, no dejarnos llevar por lo primero que veamos. Y por retomando el tema o puntualizando el tema paranormal, también hay que ser objetivos, hay que ser no irnos a los extremos, ni que todo es paranormal, ni que no existe, porque cuando te pasa algo, lo primero que tienes que hacer es evaluar las condiciones, decir, oye, ¿qué pasó? Sí. Primero, ¿sí pasó? ¿Fui el único que lo vi o no? Y sacar todo lo justificable físico. Oye, ya descarté todo, ahora sí, ¿qué pasó? Sí. Algo que pasa también muy seguido, me ha pasado a mí, le ha pasado a familiares, que sueñas mucho con alguien que falleció. A veces que no, a lo mejor no te dice nada. A mí me ha pasado con un familiar específico que falleció, que lo sueñas, pero no te dice nada. O sea, nomás está ahí, lo ves, lo sigues viendo, y hasta despierto lo piensas, o estás nomás como en tu cabeza. Entonces te quedas como de que, pues, ¿qué es un mensaje o qué rollo? Entonces, eso que me ha pasado a mí, y le ha pasado a mi papá, le ha pasado, o sea, como mucha gente. Y como, por ejemplo, en tu caso, ¿cuántas veces ha sido? No, hace como unas 3 semanas tenía un familiar que lo seguía pensando y lo soñaba, pero fue hace como unas 3 semanas, yo creo, y no sabía por qué. Pues se llegó esto de pues el día de los que le ponemos el altarcito, ¿verdad? Pusimos el altarcito ahí como para, pues, como dices, para no olvidar a los ancestros. Pero sí, hace como 3 semanas me pasó eso, y no supe por qué. Yo siento a veces que esa persona me protege, que me está protegiendo. Entonces puede ser algo así. Nunca, o sea, pero lo has llegado a soñar ¿cuántas veces? ¿2 veces? ¿3 veces? No, 4? pues me pasa seguido. O sea, esto de las 3 semanas fue que me pasó seguido, así varios días seguidos. Okay. Pero a esa persona la sueño, la pienso seguido, porque como te digo, fue una persona que, de hecho, la música norteña también va mucho con lo que yo aprendí, que es mi abuela. Ajá. Ella le gustaba mucho la música norteña, siempre tenía grupos como Alegres de Terán, música así viejita. Sí. Nos la enseñaba. Entonces, sí, como que cada rato estoy como pensando en que está ahí, o que nos está protegiendo o algo así. Y comentas, no dice nada, pero ¿hace algo? No, o sea, ¿la ves haciendo algo? ¿La ves sentada? ¿Cómo la ves? Como sentada, sí, sentada. Haz de cuenta que es como... Es que no te podría decir, porque como que la estaba pensando mucho estas semanas, y también como que te quedas dormido y es como la imagen de ella. Sí. Sentada o parada, es como, pero nada, nomás ella, o sea, no ves nada alrededor, es nomás como blanco, se puede decir, a lo mejor blanco. Sí. Y ella ahí. Entonces, no sé qué es. No le he preguntado a nadie como de qué significa eso. Okay. Como te digo, que no es algo malo, pues, obviamente. No. Fue una persona que... ¿Te ve? ¿O solo la ves? La veo, yo creo, porque no habla, no me hace. No, pero me refiero a que... Fíjate que la veo de frente, me está viendo, pero no me dice nada, ni hace nada. O la ves tú ahí sentada, pero la ves de espalda, no, de frente. Sí, veo su cara y todo, okay. Veo su cara y todo, pero ¿Y no ves es... que te está viendo o no te ve? Fíjate que no me fijé mucho en ese detalle, para serte honesto. No te quiero echar mentiras. Ay. Sí, no. O sea, es que, o sea, puede ser algo relacionado a como dices tú, o sea, algo que simboliza algo. Sí. No es nada, pues, digamos, malo. Sí. Pero sí puede ser una señal porque es repetitivo. Sí. O a lo mejor... No sé, hablando así de manera general,
a lo mejor es alguien en lo que tú tenías mucha confianza y le comentabas todo lo que te pasaba y de alguna manera te refugiabas, y en este tiempo o en las ocasiones que la has llegado a soñar es porque digamos que tu frecuencia anda baja, te está pasando algo que te preocupa y es cuando la sueñas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hace como 3 semanas pues sí andaba con mucho estrés, porque pues cambiaron muchas cosas en el grupo, ¿verdad? O sea, se empezó a mover muchas cosas y entonces como que sí andaba con estrés y decía como que, cabrón, como que... Y como te digo, en la noche fue que como que se me decía, como, mi abuelita, a lo mejor era como para, recuerda, échale ganas, como no te rajes. A eso iba, o sea, por ejemplo, cuando tú le contabas alguna situación que te estaba pasando a ella, ¿qué era lo que te decía? ¿Qué era lo más frecuente, lo más común que te decía? Pues fíjate que no era como que algo que me decía, sino que ella sabía que, no sé, el amor como que sabía cuando tienes un problema y nomás te hacía un cariño, algo. Y como que una palmadita de sí, échale ganas. Sí, pero era una persona como muy fuerte, o sea, de mente, de carácter, sí, o sea, no era, nunca la veía llorar. Entonces como que siempre es eso de que no, mi abuela era así, yo también para adelante. Entonces ese es el mensaje. Sí, pues sí, no te rajes. No sí, te rajes, y por muy difícil que esté el panorama, porque pues sí dices, pues sí me ha pasado cuando estoy en un momento en el que no es mi mejor momento. El mensaje es ese, no ocupa decirte nada, porque cuando estaba en vida tampoco lo hacía. Sí. Es cierto, está raro eso. Entonces, no, sí. Pues, no le aflojes, y todos tenemos rachas malas, pero pues lo importante es cómo sabemos salir adelante. Sí, echarle para adelante, sí. No, y fíjate que sí me ayuda porque pues yo siempre he sido de que lo peor que puede pasar es que te mueras y ya acabó todo. Entonces, se acabó el corrido. Hasta que se pare, sí, pero pues uno es que siempre para adelante y puede haber, como decimos el corrido del luchón, malas rachas o vacas flacas, pero siempre es para adelante y hay maneras de echarle, pues, salir adelante. Sí, entonces es algo que siempre pues nos enseñó ella, y también se transfirió como que ese pensamiento a mi papá. Y ahora pues a mí también, y yo se lo trato de inculcar a la gente de que no te rajes, échale para adelante. Es como pues a Luis, siempre le decimos unos integrantes, no te rajes, échale para adelante. O sea, hay maneras y es la única. O sea, pues, la única, si te rajas es porque ya te quieres ir de este mundo. Sí, pues vaya, no hay que bajar la guardia. Sí. No todo va a ser perfecto. Sí. Y afortunadamente, porque pues si todo saliera como quisiéramos, realmente seríamos unos inútiles. Sí. Para eso tenemos las situaciones complicadas, para ahora sí, como dicen, pues echar a andar la ardilla de que, oye, piénsale y sal adelante, porque a fin de cuentas siempre retos, siempre va a haber. Siempre va a haber. Gente envidiosa siempre va a haber, gente que va a hablar mal siempre va a haber. Sí. Que también hay que ver el lado opuesto, o sea, como hay gente que habla mal, también hay gente que habla bien. Sí, claro. Y las dos tienen relevancia, no nada más las malas. Sí. Es aprender de lo que uno hace y lo que la gente te dice, es ir aprendiendo y mejorando. Sí, pues es parte de, y pues vaya, gracias por las experiencias que nos estuvieron compartiendo. No, claro. No sé si quieren, pues sé que andan ahorita en gira de medios, sé que traen un sencillo nuevo, algún mensaje o algo que le quieran comentar a la gente acá de este lado para despedirnos. Sí, pues invitar a la raza a que escuche la música. Traemos ahorita el corridito que se llama Pal Luchón. Es un corrido que pues le estamos echando todas las ganas. También está el corridito de la Coyote Red Eye, que salió el 20 de septiembre y bendito Dios, ha llegado a los 2 millones de views, ya surpasó los 2 millones de views. Entonces estamos bien agradecidos con la gente que apoya el corrido, la gente que ha comentado. Siguen comentando porque pues eso, el algoritmo ahorita es la onda de que entre más comentas mejor. Entonces, sí, para ahí tener las redes sociales, Señal Norte en todos lados. Alexis, no sé si quieres mandar saludos para la raza. Sí, pues saludos a toda la raza de aquí de Monterrey que nos ha estado tratando muy bien estos 2 días, y saludazo también a la raza de Austin que nos está esperando. A los papás, a los hermanos, a todo el mundo, la gente, a los músicos que están allá ahorita, los chavalos, Luis, el gordo, Chuy. Un saludito a todos, y al compa Omar también que anda por ahí, los hijos. Pero gracias por el espacio, amigo, y de verdad, no, pues... al contrario. Muy chido esto, la verdad nunca habíamos hecho algo así
está padre hacer algo diferente porque... Saliste con nuevo entendimiento de tus sueños. No, de verdad, sí. Fíjate que alguien ya me ha dicho algo parecido antes de que me pasaran estas cosas. Que entonces como que ahorita me voy con algo ahí para pensar. Pues vaya, qué bueno que pues estas pláticas fuera del tema paranormal creo que nutren porque vemos una perspectiva diferente. No todo lo que no tiene explicación es negativo. Hay un chingo de cosas que son buenas y hay que buscarle ese lado positivo a las cosas. No hay que enfrascarnos en cualquier detalle. Todos tenemos detalles. A todos nos puede pasar infinidad de cosas. Creo que lo importante es con qué frecuencia lo vamos a agarrar nosotros y con qué frecuencia lo vamos a transmitir. Porque si queremos ser pesimistas, podemos ser los mejores pesimistas del mundo. Sí. Pero el detalle de que si nos vamos por ese lado, pues no nos sabemos ya con garantía anticipada que no nos va a servir de nada. Claro, sí. Entonces, pues este tipo de experiencias creo que es muy importante también que la escuche la gente porque pues pueden pasar este tipo de experiencias y mucha gente pues lamentablemente lo ve como cosas negativas y se perturban en lugar de decir, oye, pues es algo que pasó y ni modo, o sea, sí. No todo está en nuestro control y eso es algo que siempre debemos de traer en mente. Hay un entorno que no depende de nosotros. Sí, no controlamos. Y mientras estemos conscientes de eso, creo que lo demás siempre sale. Sí, claro, no, sí. Pues la idea es siempre aprender de lo que pasa y como siempre digo, yo siempre es como que mi slogan, echarle para adelante nomás. Es correcto. Lo de atrás ya pasó y para adelante nomás. Pues sí. Muchas gracias, Alexis, Eliud. Un gusto. Ya los conocí ayer, pero no pudimos platicar tanto como ahorita. Y pues a toda la gente que no conoce Señal Nortex, los invitamos que vayan y sigan este gran proyecto que ahorita pues se podría decir que llevan 3 años. 3 años. Pero si siguen picando piedra como lo han hecho hasta ahorita, al rato van a ser la cantidad de años que ustedes quieren. Sí, no, vamos a hacerle hasta que, como decimos, hasta que se apague el motor. Sí, pues vaya, enhorabuena, bienvenidos a Monterrey. Cuando lleguen a andar por acá otra vez, pues con todo gusto nos podemos echar otra platicada. Claro que sí. Y pues a toda la gente que estuvo sintonizando el programa, espero que haya sido de su agrado. Dejen en los comentarios cualquier observación o comentario que quieran hacer respecto a lo que estuvimos platicando. Y pues vayan y sigan las redes sociales, apoyen el sencillo. ¿Dónde lo pueden escuchar? Pues el video musical, tiene su video musical, está en YouTube. También está en las plataformas de Spotify, de Apple Music, en todos lados. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto, pues para que vayan y sigan todas las redes de Señal Nortex. Y pues con esto terminamos esta transmisión. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, compadre. Y pues recuerden que Misterios Paranormales está aquí porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches.